Bien, Eva, Hola, esta muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta conferencia titulada Teselados. Tenemos nuestros invitados especiales, que son nuestros compañeros Wendy Juárez, Suseli Cruz y Denison Pérez. Antes de pasar a esta conferencia, le voy a dejar el tiempo a Humberto para que nos dé a conocer un poco más de ellos. Recuerden que tenemos el espacio de preguntas para que nos vayan colocando ahí sus dudas para hacerle lectura. El tiempo es tuyo, Humberto. Gracias, Eva. Buenas noches a todos. Es un gusto saludarles, esperando que estén bien. Como ya lo mencionaba mi compañera, el día de hoy pues vamos a tener la conferencia titulada Los Teselados de Penrose. Y para el desarrollo de la conferencia pues tenemos a tres invitados eh, que son apasionados en cuanto a la rama de la matemática y la física. Voy a empezar con Wendy, permítanme un segundo. Como les comentaba, voy a empezar con nuestra compañera Wendy Yesenia Bach Juárez. Ella es profesora de enseñanza media en física y matemática. Actualmente está estudiando la licenciatura de la enseñanza media en física y matemática en la Universidad de San Carlos. Ella nos comentaba que desde su adolescencia experimentó un gusto por el conocimiento numérico, motivando y despertando en ella la necesidad de buscar información en diferentes fuentes bibliográficas, construyendo así nuevos aprendizajes, y esto le impulsó a estudiar la carrera del profesorado. Nuestra siguiente ponente es Suseli del Rosario Cruz Morales. También es profesora de enseñanza media en física y matemática. Actualmente cursa la licenciatura de la enseñanza media en física y matemática en la Universidad de San Carlos de Guatemala. También se encuentra laborando en el Ministerio de Educación, y su experiencia en las matemáticas ha sido un viaje de descubrimiento y resolución de problemas. A ella le fascina cómo los números pueden explicar el mundo que la rodea, y a medida que creció su pasión por los números, su pasión por las matemáticas, esto se profundizó y decidió estudiar matemáticas en la Universidad de San Carlos. Nuestro tercer ponente el día de hoy es Denilson Pérez Matías. Él es profesor de enseñanza media en física y matemática. También está cursando la licenciatura en la enseñanza media en física y matemática, y actualmente es docente de la Fundación Fe y Alegría. Él pues también nos comentaba que es un apasionado de la enseñanza de la matemática, principalmente en la matemática basada en proyectos. Así es que los dejo con nuestros invitados, quienes tienen a bien desarrollar el tema, los testelados de Penrose. Adelante, compañeros. Buenas noches tenga cada uno de ustedes. Para nosotros estamos muy contentos de poder estar acá compartiendo con los pitagóricos y ustedes los teselados de Penrose. Para iniciar queremos preguntarles si conocen al personaje que aparece en la siguiente imagen. Pueden dejar sus comentarios. Ok. Pues a él debemos la exposición del día de hoy. Él es Roger Penrose. Él nació el 8 de agosto de 1993. Él es un físico matemático que es conocido porque ha realizado diferentes investigaciones destacadas en las matemáticas puras y la física teórica. Es conocido por su trabajo de las singularidades como los agujeros negros, y demostró cómo es que pueden surgir del colapso gravitacional de las estrellas masivas y moribundas. También cabe resaltar que él ganó un premio Nobel debido a su aportación en las herramientas matemáticas con las cuales demostró cómo la teoría de la relatividad conduce a la creación de agujeros negros. Pero desde antes nosotros ya conocíamos algunas estructuras del- de los teselados. Pues nosotros en civilizaciones antiguas lográbamos ver que en los azulejos, arcillas, y lo utilizaban para decorarlas.
y también en los templos alrededor de los años 4000 también utilizaban diferentes teselados. Sin embargo, en ese tiempo no se estudiaban. Más ahora cuando vino Penrose, él logró pues establecer eh, el estudio de los teselados, siendo así un teselado un patrón de figuras geométricas que cubren una superficie plana que no dejan huecos sin superponerse. Los teselados pueden ser regulares, irregulares, semirregulares o una combinación de esto, pero los dejo con mi compañera Suseli, que ella les hablará más acerca de él. Mucho gusto, mi nombre es Suseli y les voy a estar hablando sobre los teselados, los tipos de teselados. Vamos a empezar hablando sobre los teselados regulares. Eh, bueno, los teselados regulares son una combinación de patrones repetitivos de polígonos regulares congruentes que cubren completamente una superficie plana sin superponerse ni dejar huecos. En otras palabras, es como un mosaico hecho con piezas idénticas, con polígonos regulares que encajan perfectamente. Hay también teselaciones en 3 dimensiones, como es el cubo Rubik, ¿verdad? Que todos lo conocemos. Algunas características de estos teselados regulares son algunas características de estos teselados regulares, pues conocemos que son figuras regulares que tienen todos sus lados y ángulos iguales, son congruentes, es decir, que tienen el mismo tamaño y forma. La cobertura en un espacio cubriendo todos los vacíos sin superponerse. Otro tipo de teselados, tenemos los teselados irregulares, que son patrones repetitivos que cubren una superficie plana utilizando polígonos irregulares o una combinación de polígonos regulares e irregulares. Esto significa que las figuras utilizadas no tienen todos sus lados y ángulos iguales. Algunas características de los teselados irregulares es que podemos formar figuras con triángulos que no sean equiláteros. Y combinar formas, ¿verdad? Otro tipo de teselados son los semirregulares, que es la combinación de, de figuras de polígonos regulares como los triángulos y los cuadrados. Ahora los dejo con mi compañera Wendy para que explique los teselados de Penrose. Como lo vimos anteriormente, pues los teselados se forman a través de teseslas, que son las piezas que se utilizan para formar mosaicos. Estas pueden ser de piedra, de vidrio, de diferentes materiales, ¿verdad? Los teselados de Penrose son tres. Estos se caracterizan porque no son periódicos, lo que significa que carece de simetría tradicional. También son un cuarcicristal, que es una estructura física de una teseslación de Penrose. Esta producirá una difracción de Bragg. Esta difracción permite estudiar los rayos X que se refractan sobre un cristal. Estos producen interferencias constructivas y dado a que permiten predecir los ángulos o los rayos que van a ser difractados en un material según su estructura periódica. Los teselados de Penrose
se pueden nombrar tres. El P1, que es el primer teselado que él logró hacer. El P2, que se conoce como cometa y flecha. Y el P3, que es sigue consistiendo en un conjunto de rombos. Estos rombos pueden ser acotados a la mitad para formar un par de triángulos llamados triángulos de Robinson, los cuales pueden ser utilizados para producir teselaciones de Penrose con una sustitución de baldosas. Penrose logró que estas piezas lograran encajar y por eso es de que ahora se conocen. Pero los voy a dejar con mi compañero de Nilsson, que él va a explicar un poco más acerca de los cuarcicristales. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado, compañeros, los que están viendo esta presentación. Bueno, vamos a hablar acerca de los cuasicristales. La compañera Wendy ya comenzó a introducir un poco acerca de esto y ya lleva más de un siglo el estudio de la cristalografía. Es una rama de la ciencia, específicamente en una parte de la química que estudia los cristales y precisamente los cuasicristales son un tipo de cristal. Y en los años 80, por ahí de 1982, un doctor israelí, un científico israelí llamado Dan Shechtman, comenzó a realizar un estudio acerca de los cuasicristales y en aquel entonces estaban muy acostumbrados que cuando realizaban la difracción de electrones sobre los cristales, se podían ver teselaciones periódicas. Pero tal y como lo explicó la compañera Suseli, las teselaciones periódicas llevan cuadros, triángulos y también hexágonos. Pero en este caso, cuando estaba Dan realizando este estudio, se dio cuenta de que se estaban formando algunos patrones que tenían orden 5, es decir, se estaban observando pentágonos, tal y como lo podemos ver en la imagen del lado derecho. Ahí podemos ver cómo es que se forman pentágonos. Y entonces, cuando nosotros analizamos a los pentágonos e intentamos realizar algunas teselaciones o realizar algunos patrones con ellos, nos damos cuenta de que dejan un espacio entre ellos. Y esto fue lo que no les cuadraba a los científicos de aquel entonces, y de esta manera comenzaron a menospreciar el trabajo que estaba realizando Dan. Incluso el premio Nobel de 1954, que fue Linus Pauling, se atrevió a decir que esto estaba erróneo, que esto no concordaba con las leyes fundamentales de la cristalografía moderna de aquel entonces. Incluso el jefe de Dan lo mandó a llamar, cuenta ahí la anécdota que le dijo que volviera a leer los libros de cristalografía para que no estuviera realizando ese estudio, pero nadie más que Dan conocía esos libros. Eh, Él intentó publicar un artículo acerca de este estudio que estaba realizando, pero no fue hasta 2 años más tarde que logró fundamentarlo un poco más con más experimentos y a pesar de que fue muy criticado, porque imagínense ustedes de que está una ciencia establecida con varias leyes fundamentales que la puedan respaldar y que alguien venga con un experimento y quiera violar esas leyes fundamentales, hoy en día no le harían mucho caso y en aquel entonces fue similar, ¿verdad? Después se comenzaron a dar cuenta de que en realidad el patrón de difracción de estos cuasicristales era similar a los teselados de Penrose. Y fue ahí donde se terminó de completar las piezas que tenían que conectarse para definir estos nuevos experimentos de cristalografía. En el 2011 se le dio el premio Nobel a Dan. Con esto, aquellos que lo criticaron, con esto, aquellos que no dejaban que publicara su trabajo, se tragaron sus palabras, se mordieron la lengua, ya que muchos de los estudios que hoy se utiliza en cristalografía tienen como base
el estudio que se realizó con los cuasicristales. Esta es una pequeña aplicación de los teselados de Penrose en la ciencia, específicamente en la cristalografía. Muy bien, aquí tenemos también otra imagen acerca del teselado de Penrose. Pero bien, vamos a comenzar a profundizar un poquito más acerca de los teselados de Penrose y no podemos dejar de hablar del número áureo cuando vayamos a explicar estos teselados. Áureo viene del latín que significa oro o dorado. Por eso este número lo conocemos como el número áureo, el número de oro o el número dorado también. También se le suele conocer como el número de Fibonacci por una sucesión que vamos a ir explicando más adelante. Muy bien, apoyados aquí con algunos conceptos de geometría, vamos a tratar de explicar aquí el número áureo. Y dice, se busca encontrar un número incógnito tal que, y tenemos un segmento AC. En este segmento AC lo dividimos en dos partes, quedando un segmento AB y un segmento BC, en donde nosotros aquí podemos encontrar de que el segmento BC tiene una longitud de una unidad y el segmento AB es un valor desconocido y le ponemos ahí la incógnita del número phi. Y entonces, también otra cosa que podemos observar aquí es que la longitud de esta parte del segmento AB es mayor a 1. Si de alguna manera nosotros este segmento pudiéramos reducirlo proporcionalmente, encontraríamos otro segmento similar, semejante. No podemos decir que estos dos segmentos son congruentes, obviamente, porque tienen diferentes dimensiones, pero sí son segmentos similares. ¿Por qué? Porque este segmento más pequeño fue reducido proporcionalmente, llevándose consigo esta división aquí. Y aquí les puse colores para que puedan notar la división de estos dos segmentos. Podemos resaltar aquí que el segmento original que teníamos era phi más 1, pero ahora tenemos que el segmento mide phi. Y del lado izquierdo tenemos que esta parte del segmento mide una unidad. La parte verde de este segmento mide phi menos 1. Muy bien. Sabiendo que estos dos segmentos son similares, son semejantes, podemos construir una ecuación basándonos en razones y proporciones, es decir, utilizando un poco de aritmética. Y entonces nosotros podemos decir lo siguiente. La longitud, la longitud de este segmento que reducimos, que es phi, lo podemos dividir entre el lado amarillo, el segmento amarillo, que es 1. Esto es igual al segmento original, que es phi más 1, dividido entre también el lado del lado izquierdo, el amarillo, que es phi. Les puse ahí un código de colores para poder ir ahí entendiendo un poco más. Entonces armamos esta ecuación, la cual podemos despejar y obtenemos una ecuación cuadrática que dice que es phi al cuadrado menos phi menos 1 igual a 0. En este punto yo creo que todos sabemos resolver una ecuación cuadrática. Algunos que nos están viendo ya están haciendo ahí su cálculo de encontrando el valor de phi. Y entonces, utilizando ahí la fórmula cuadrática, recordemos que las ecuaciones cuadráticas las podemos resolver con completación al cuadrado, la fórmula cuadrática, factorización, pero en este caso utilizamos la fórmula cuadrática. Y también las ecuaciones cuadráticas pueden tener dos soluciones reales, una solución real o puede que no tengan soluciones reales. En este caso tiene dos soluciones reales, una positiva y una negativa. Nos vamos a quedar con la positiva, que es phi es igual a 1 más la raíz cuadrada de 5, esto dividido entre 2, que aproximadamente es 1.618. Solo por tomar ahí los primeros tres decimales de los infinitos que tiene. Y entonces este número áureo entra en el conjunto, entra junto con el número pi, el número de Euler, la raíz cuadrada de 2, perdón, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5, entre el conjunto de los números irracionales. ¿Por qué? Porque tienen decimales
que no siguen un patrón establecido, decimales infinitos. Y así fue como encontramos el número áureo. De igual manera podemos analizar este otro rectángulo, en donde tenemos como base phi más 1 y altura tenemos phi. Haciendo bien, marcando ahí bien la división de este rectángulo, podemos observar que podemos tener un cuadrado de base phi y altura phi, y un rectángulo de base 1 y altura phi. Quiero que notemos algo aquí muy importante, y es que este rectángulo, al tener ahí inmerso a phi y también la longitud de 1, le podemos conocer como rectángulo áureo. También, cuando hacemos, si nosotros redujéramos este rectángulo y lo giráramos a 90 grados, podríamos obtener este rectángulo. Es decir, que dentro de un rectángulo áureo, cuando hacemos una división de tal manera que encontramos un cuadrado en él, el resto es otro rectángulo áureo. En este caso, tiene base 1 y altura phi. Este otro rectángulo que encontramos aquí también lo podemos dividir y obtenemos otro cuadrado y otro rectángulo áureo, y hacemos lo mismo con este rectángulo, lo dividimos y este otro lo podemos volver a dividir y este otro lo podemos volver a dividir, y así lo podemos hacer infinitas veces. Muy bien, algo que es importante notar y agregar en esta parte es que los cuadrados que van quedando ahí, esos rastros de esos cuadrados, nosotros desde este vértice hasta este otro vértice podemos eh, dibujar en la cuarta parte de una circunferencia, de tal manera que vaya desde este vértice hasta este otro, y también podemos reducir esa cuarta parte de la circunferencia para ingresarlo en este otro cuadrado y en este otro, y así infinitas veces. Lo cual nos queda algo así, que es una espiral. Esta espiral es lo que representa el número áureo y también la sucesión de Fibonacci. Y estas espirales nosotros las podemos encontrar en cosas pequeñas como el exoesqueleto de un caracol, y también en cosas un poco ya más grandes como la forma de una tormenta vista desde un punto más alto. Y si nosotros seguimos buscando en la naturaleza, también nos encontramos que muchas plantas tienen esta forma, una forma espiral. También la forma de un embrión, la forma de un tentáculo de un pulpo enrollado. Y si salimos del planeta Tierra, más allá del sistema solar, también nos encontramos que hay galaxias que tienen una forma espiral. Vemos ahí la importancia de este número. Y precisamente, fíjense que este número de oro, dicen entre los matemáticos, se dice que si pusieran en una balanza, de un lado de la balanza, todo el oro del mundo y del otro lado pusieran el número áureo, los matemáticos preferimos quedarnos con el número áureo por la importancia que tiene. Muy bien, ya analizamos un segmento, ya analizamos un rectángulo, también podemos analizar una estrella de 5 picos. Normalmente las estrellas de 5 picos han sido tachadas ahí las relacionan mucho con situaciones satánicas, pero hay que separar bien las cosas, y ahorita la vamos a analizar desde un punto de vista matemático. Hay que saber hacer este tipo de separaciones. Y entonces nosotros podemos ver aquí esta estrella. Las estrellas de 5 picos están formadas por un pentágono, y cada uno de los pentágonos, y cada uno de los lados del pentágono podemos también dibujar triángulos. Y podemos observar aquí que los lados de los pentágonos del pentágono tiene longitud 1. Y ya hemos visto que el número 1, cuando estamos analizando esta parte de la geometría, va muy relacionada también a que nos responde el número phi. Y si nosotros le asignamos longitud 1 a los lados del pentágono, los triángulos que se forman alrededor de él, la longitud de sus dos lados tiene que ser phi necesariamente. Y esto lo podemos observar aquí en GeoGebra,
aquí realicé una estrella de 5 picos que podemos ir viendo aquí, que primeramente se tiene que hacer un pentágono. Después de eso trazamos unas rectas y también observemos de que aquí el pentágono, cada uno de sus lados, tiene como longitud 1. Y observamos aquí que este triángulo tiene sus dos lados 1.6. Y ustedes ya saben de que el número áureo mide 1.618. Lo que pasa aquí es que GeoGebra aproxima ese 1.618, que ya sabemos que es un número irracional, tiene infinitos decimales, pero lo aproxima a 1.6. Pero por eso utilizamos aquí esta herramienta de GeoGebra para que puedan observar que cada vez que hacemos una estrella de 5 picos y le asignamos al pentágono longitud 1 en cada uno de sus lados, cuando hacemos los triángulos que llevan esta estrella, realmente tiene aquí en sus lados 1.6. Y de igual manera en los otros 4 triángulos. Muy bien. Analizando uno de los triángulos aquí, cabe resaltar que este triángulo, como vemos, tiene inmerso ahí a phi y una longitud de 1, se le conoce como triángulo áureo. Y este triángulo tiene dos ángulos congruentes de 72 grados y un ángulo de 36. También podemos analizar aquí esta parte de la estrella, que si nosotros trazamos un segmento desde este vértice hasta este otro, podemos generar otro triángulo. En este caso podemos observar que la longitud de estos dos lados es 1.6, o sea, phi. Y la longitud de la base de este triángulo es 2.6. Haciendo nuestros cálculos, en realidad la base mide phi al cuadrado. Los dos lados de aquí miden phi y este de aquí phi al cuadrado. Ustedes pueden hacer sus cálculos y 1.6 elevado al cuadrado es 2.56, pero ya estamos viendo de que aquí GeoGebra está haciendo las aproximaciones para que no quede más de un decimal. Muy bien, entonces tenemos aquí, ya les había mencionado de que este se conocía como triángulo áureo y este otro de aquí se le conoce como gnomón áureo, que analizándolo podemos observar que tiene dos ángulos congruentes de 36 grados y un ángulo de 108 grados. Regresando a la presentación, aquí podemos observar un poquito más, eh, aquí ya con los números, ¿verdad? Ya con esta incógnita, el número phi, podemos observar que era lo que les decía, que aquí la base mide 1 y estos dos lados miden phi, y en este otro, que es el gnomón áureo, la base mide phi al cuadrado y los otros dos lados miden phi. Muy bien. Con gnomones yo también puedo formar teselados. Tal es el caso del que estamos viendo aquí en pantalla, que también lo hice en GeoGebra. ¿Cómo hice este? Primeramente realicé un pentágono y de este pentágono en cada uno de sus lados eh, tomé en cuenta los vértices y saqué un punto medio en cada uno de sus lados y sobre esos puntos medios fui colocando un gnomón. Y así lo hice en cada uno de los lados que me iban quedando, porque dentro de este pentágono me quedaba otro pentágono y así me iban quedando pentágonos. Y como ustedes pueden observar, los colores aquí se van formando también espirales. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué estamos analizando una estrella? ¿Por qué estamos analizando esos triángulos raros que se ven ahí? Pero en realidad tiene una razón de ser. Y es que si nosotros aplicamos una simetría axial, es decir, que reflejamos estos triángulos sobre el eje X, obtenemos aquí unos equiláteros más conocidos como rombos. Entonces, estos rombos que tenemos aquí, perdón, estos son cuadriláteros. Estos rombos que tenemos aquí son fundamentales en la creación de teselados de Penrose. Si analizamos, vamos a hacer un último análisis con este triángulo áureo que a mí me emociona mucho cuando yo lo veo porque tiene mucho que estudiar. Podemos irlo ahí detallando poco a poco.
Y en este caso, si nosotros agarramos uno de los ángulos de 72 grados y lo bisecamos, bisecar un ángulo es partirlo a la mitad. Si nosotros bisecamos ese ángulo y tomamos en cuenta esa recta que se genera ahí, podemos observar que este triángulo en sí puede generar un gnomón y otro triángulo áureo. Y si volvemos a realizar esto en otro de sus ángulos de 72, podemos partir otra vez y tenemos un gnomón y otro triángulo áureo, y lo podemos hacer así infinitas veces. Y de igual forma como lo hicimos en el rectángulo, también aquí se puede formar una espiral. Vemos que la espiral es clave en el número áureo. Muy bien, vamos a ver aquí una pequeña reproducción de este video que me gusta mucho porque, como podemos observar, se comienza ahí con este rombo, el cual si les hacemos ahí eh, unas divisiones ahí, podemos ver que se forman, obviamente queda otro rombo adentro, pero se forman dos gnomones de color verde y dos triángulos áureos de color naranja. Y podemos seguir haciendo esto, y podemos seguir haciendo esto infinitas veces, y así es como vamos encontrando el teselado de Penrose. Muy bien, yo sé que ya ingresé a GeoGebra para explicar un poco la parte de el número áureo, pero ahora les vamos a explicar a ustedes cómo utilizar GeoGebra para realizar un teselado. Entonces, si ustedes están listos ahí, pueden agarrar su computadora, pueden agarrar su tablet o su teléfono y pueden abrir GeoGebra. Y aquí con mis compañeros vamos a explicarles cómo realizar teselados ahí. GeoGebra es una herramienta muy útil en matemáticas, porque ahí podemos realizar gráficas de funciones, podemos también realizar modelos en 3D, pero vamos a utilizar esta parte de la geometría para realizar teselados. Así que los dejo con mi compañera Suseli, quien les va a explicar cómo hacer un teselado simétrico o regular. Muy bien, mucho gusto. Yo les voy a hacer una representación de un teselado regular. Vamos a iniciar insertando un polígono de cuatro vértices. Luego que ya tengo acá mi cuadrado, voy a insertar puntos medios. Me voy a esta opción y busco donde dice medios o centros. Presiono y voy colocando mis puntos medios de D a C, de C a B, de B a A y de A a D. Ya teniendo esto colocado de esta manera, voy a proceder a insertar semi, semicírculos, semicircunferencia, tratando de que mi, tratando de que la imagen quede una semicircunferencia adentro del cuadrado y otra afuera. Y de esta manera me voy a ir hasta terminar la figura.
Y de esta manera ya tenemos nuestra primera pieza de nuestro teselado. Ahora que nos toca proceder, pues nos toca, vamos a quitar acá el objeto. Vamos a quitar las etiquetas también. Luego que ya tenemos esto sin etiquetas, los vértices los voy a dejar porque voy a colocar en los vectores que me van a indicar en qué posición voy a colocar, voy a ir colocando las piezas. Para ponerle un poquito más de emoción a esto, le vamos a colocar color, le vamos a insertar color para tener mejor estética. Ahí está. Y en cada uno de los semicircunferencias hacemos lo mismo. Muy bien, ahí ya tengo mi pieza y ahora me toca colocar los vectores que me van a ayudar a decir en qué posición voy a colocar la siguiente pieza. Voy a colocar uno hacia abajo y otro hacia un lado. Ahora teniendo ya estos vectores, me voy a donde dice traslación para poder trasladar mi pieza. Y de esta manera voy colocando cada pieza hacia la dirección que yo selecciono. Voy a colocar, voy a colocar piezas hacia abajo y luego voy a colocarlos a un lado. Recuérdense que no deben de seleccionar la primera pieza ya que se les va a quedar encima de la pieza que tienen abajo. Entonces van
Lo recomendable es seleccionar la última pieza que ya colocaron para seguir colocando más piezas. Ahora me toca colocar hacia un lado las piezas que ya tengo y lo voy a trasladar de esta manera. Selecciono todo lo que ya tengo, lo que ya hice y le doy en el vector y ahí voy colocando las teselaciones. Aquí podemos seguir colocando más teselaciones hasta cubrir todo el espacio plano, pero lo vamos a dejar ahí por el tiempo. Ahora solo me toca quitar estos vértices y de esta manera tengo terminado mi teselado regular que está hecho de cuadros y ahora los dejo con mi compañero Denilson. Bien, gracias, Suseli. Como pueden observar ahí, compañeros, en el teselado de Suseli, ella lo hizo como base, utilizando cuadros, pero en una parte de estos cuadros, tomando como referencia también el punto medio de cada uno de estos lados, colocó semicircunferencias. Con esto, pues nosotros podemos entender de que en- podemos irle añadiendo ahí más cositas al- a las figuras, ¿verdad? Y van tomando unas hermosas, eh, eh, unos hermosos patrones, ¿verdad? Muy bien, entonces voy a realizar yo un teselado aquí acerca de un teselado asimétrico o irregular. Para esto, como pudieron observar, mi compañera estaba utilizando una tablet. Yo en este caso estoy utilizando la computadora. Ahí sí que tenemos que aprender a adaptarnos, ¿verdad? Lo que nosotros podamos tener a la mano. En este caso, estamos aquí en la parte aquí GeoGebra tiene varias secciones y estamos en la parte de geometría. Inicialmente no muestra estos ejes, pero yo me voy a apoyar con estos ejes para realizar el siguiente teselado. Y para esto necesito yo un segmento, le podemos colocar la longitud que nosotros querramos para este segmento inicial. También aquí tenemos nuestras herramientas básicas. Tenemos de rectas, de medición, de circunferencia, de polígonos, de transformación. Y en este caso voy a utilizar yo este ángulo donde dice ángulo dada su amplitud, porque ahorita tenemos eh, nada más este segmento. En este caso voy a utilizar un ángulo de 15 grados y este punto B' que podemos observar aquí está con una elevación de 15 grados. Uniendo el punto A y el punto B', voy a realizar el siguiente, el siguiente polígono regular de 12 lados, más conocido como dodecágono. En este caso podemos observar este dodecágono con 12 lados, 12 vértices, obviamente.
Voy a quitar los ejes, ya me ayudaron ahí a, a- a encaminarme. Y entonces observemos aquí que este polígono regular tiene, aquí podemos observar que tiene vértices opuestos, ya que están uno enfrente del otro. Por ejemplo, G es opuesto a A, H es opuesto a B', Y es opuesto a C, y así sucesivamente con el resto de los vértices. Y voy a comenzar a ocultar algunas cosas que no voy a seguir utilizando. Y habiendo dicho esto de los vértices opuestos, yo necesito encontrar el punto medio entre este punto y este otro punto, y para eso utilizo esta herramienta aquí de construcción. Y aquí tengo el punto medio, este punto medio M entre G y A, pero como tenemos un polígono regular ahí, este punto va a ser medio para todos los otros vértices. Si tuviéramos aquí un círculo, podríamos decir que este es el centro del círculo, ¿verdad? Entonces, ya que tengo esto, voy a proceder a utilizar dos de estos puntos consecutivos eh, que se pueden ver aquí en pantalla, utilizando el punto medio, el punto M que encontramos ahí. Vamos a realizar un polígono de tres lados, o sea, un triángulo. Y en este caso eh, yo voy a explicar este teselado precisamente porque se presta para que podamos utilizar ahí estas herramientas de transformación. Y para esto vamos a utilizar esta herramienta que se llama simetría axial o de reflexión. Y entonces voy a seleccionar aquí y voy a seleccionar este triángulo, voy a presionar sobre él y presiono sobre este lado. Y como podemos ver ahí, se reflejó. De igual manera, voy a utilizar ahora la rotación. Es importante presionar siempre sobre en la figura que yo quiero, perdón, no es rotación, es traslación. Es importante presionar sobre ese triángulo que quiero yo traslacionar, rotar o hacerle una simetría central o axial. En este caso, lo presiono y desde este punto hacia este lo traslacioné para acá. Y de igual manera lo puedo hacer de este lado hacia acá. Recordemos presionar siempre sobre este triángulo, después ya lo hacemos para acá. Muy bien. Ahora vamos a realizar una simetría central. ¿Por qué? Porque tenemos un punto aquí, y entonces ya no podría ser una reflexión axial, sino que tendría que ser una simetría central porque hay un punto medio aquí. Vamos a seleccionar estos tres triángulos, presionamos sobre este punto medio y vemos cómo se hace una simetría central ahí. Muy bien, antes de que se me olvide, voy a ocultar aquí los vectores que utilicé anteriormente, que fueron marcados porque después quizás puedan confundirnos. Y ahora voy a hacer una última traslación de este triángulo hacia acá y de este triángulo hacia acá. Voy a volver a ocultar los vectores que quedan marcados aquí. Y ahora, como decía la compañera, podemos ponerle aquí algunos colores. Le podemos poner aquí el rojo. eh, Vamos a dejarlo con rojos y azules y tratando de seguir un patrón, ¿verdad? Este rojo y nuevamente este otro rojo. Y entonces, ahora que ya tenemos esto, vamos a utilizar otra de las herramientas que tenemos aquí, que son las de transformación. Vamos a utilizar la rotación. Vamos a seleccionar todos estos triángulos que ya tenemos aquí. Presionamos aquí, este va a ser, digamos, nuestro eje de rotación. Presionamos aquí, le vamos a dar un ángulo de 30 grados y como podemos ver, se rotó para acá. De igual manera podemos seguir utilizando esta herramienta de transformación. Seleccionamos todos estos triángulos
y presionamos aquí para rotarlo, pero ahorita ya no vamos a usar 30 grados, sino que vamos a usar 60 grados para que uno de los que están ahí no se sobreponga sobre el otro. Y ya va quedando de esta manera. Cuando tenemos los primeros triángulos ya es más fácil ir haciendo más parte del teselado utilizando la rotación. Tal es el caso de este. Vamos a utilizar una vez más rotación. Vamos a seleccionar esta parte. Presionamos aquí nuevamente a 60 grados. Aquí sí queda de que algunos triángulos se sobreponen en otros, pero los podemos ir eliminando aquí. Podemos observar aquí ahora eh, que podemos tener una figura asimétrica. Y entonces nosotros vamos a, como aquí tenemos un punto central, vamos a utilizar simetría central. Seleccionamos simetría central y todos estos triángulos presionamos en el punto central. Y aquí ya tarda un poquito en hacer esta simetría, pero ya lo hizo. Tenemos entonces aquí este teselado. Vamos a quitar estas etiquetas. Vamos a ver si nos deja quitar estas etiquetas. Creo que no nos va a dejar quitar estas etiquetas, pero aquí podemos ir observando cómo queda este teselado. Es un teselado irregular. Vamos a intentar quitar una última vez las etiquetas y si no vamos a dar paso al siguiente punto. Yo quiero que ustedes se vayan preparando porque la compañera Wendy está a punto de enseñarnos cómo realizar un teselado de Penrose. Mi compañera Suseli ya explicó cómo realizar un teselado regular, yo uno irregular, pero nuestra compañera Wendy va a explicar ya ahorita un teselado de Penrose. Así que voy a dejar de compartir y los dejo con mi compañera Wendy. Muy bien. Vamos a ingresar a GeoGebra. Esto, si no tenemos la aplicación, podemos hacerlo desde línea. Eh, Está el GeoGebra clásico en línea. Nosotros vamos a crear esto, que nosotros logramos ver acá. Y aquí hay una parte, ahorita les voy a explicar. Lo primero que nosotros vamos a hacer es utilizar algunas herramientas básicas que nos permite GeoGebra. Vamos a empezar insertando un ángulo con amplitud dada, que significa que nosotros le vamos a colocar una medida. En este caso vamos a colocar una medida de 72 grados, ya que es el Penrose 2, y este nos permite pues tener ángulos de esta medida. Luego vamos a utilizar la herramienta que es polígono y vamos a enmarcar en este caso el polígono que nosotros tenemos. Luego de haber hecho esto, lo que vamos a hacer es encontrar el punto medio entre los dos puntos, como ya lo habían explicado mis compañeros, eh, el punto medio entre dos puntos. Luego vamos a hacer uso de las transformaciones y vamos a hacer una pequeña reflexión. En este caso se llama simetría central porque vamos a reflejar el polígono que nosotros teníamos en relación al punto medio. Se dan cuenta, ahora formamos un rombo, que es parte importante, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a hacer es que para que ya no nos aparezcan las etiquetas, aquí en la parte de, dice seleccionar objetos, seleccionamos los objetos y vamos acá a propiedades, en donde dice propiedades, le vamos a dar etiqueta y luego quitamos. Ahí si se dan cuenta, automáticamente ya no nos aparece ninguna de las etiquetas de GeoGebra y esto nos permitirá pues ir avanzando con este teselado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rotar, vamos a utilizar la opción rotar. Aquí dice rotación y vamos a ir rotando nuestra figura en relación a un punto. Pero antes remarquemos el polígono para que nos permita ya solo rotar el polígono. Entonces acá le damos rotación, seleccionamos el polígono, el punto que va a ser el centro y vamos a rotar a 72 grados. Y así lo vamos a ir haciendo durante
hasta formar una estrella. Se dan cuenta, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, una estrella de 5 picos, que era lo que nuestro compañero nos explicaba anteriormente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar con la opción polígono un pequeño triángulo isósceles. En este caso, lo vamos a dibujar y ¿qué vamos a hacer? Nosotros colocar, vamos a colocarnos en el triángulo y acá le vamos a dar en propiedades. Vamos a verificar que sea el triángulo y vamos a cambiarle el color. Ustedes pueden elegir acá, está en básico, les muestra esto y nos cambiamos a la pestaña de color. Y acá nosotros podemos colocar el color que a nosotros nos guste más. En este caso yo voy a colocar el verde que se mira un poquito más llamativo. Y luego vamos a reflejar pues este triángulo, ¿verdad? Para ello vamos a volver a utilizar el punto medio entre estos dos puntos que aparecen acá y vamos a reflejarlo, ¿verdad? Entonces, le damos simetría central, reflejamos esta figura, perdón, seleccioné mal, acá, en relación a esto, en relación al punto medio, y ahora lo que vamos a hacer es dibujar un polígono y ya con este polígono pues vamos a empezar a trabajar. Esto sería la primera parte de la construcción de, de nuestro Penrose. Entonces, en este caso, cambiamos el color. Yo lo voy a colocar como amarillo, verde, perdón. Y ya con esto, pues, empezamos a trabajar. Y ahora vamos a hacer más uso de la rotación, la traslación. Esto solo era nuestra primera parte. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la figura. Si ustedes quieren, para no tener tanto problema con los puntos, podemos ir quitando los objetos que no vamos utilizando. Ahí en la opción de herramientas, de propiedades, nosotros podemos ir quitando los objetos que no vamos utilizando y cambiando los colores. Entonces ahí ya tenemos, ahí creo que ya se ve mejor. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es, en este caso, utilizar rotación y vamos a rotar este rombo, perdón, a 108 grados en sentido horario. Así sucesivamente hasta volver a completar la vuelta. Vamos a tomar estos puntos que nos quedan en esta parte de acá como nuestro eje rotacional. Entonces, continuamos acá haciendo esto. Y ya que tenemos esto, ahora lo que nosotros vamos a realizar es, en este caso, una pequeña, perdón, no es pequeña, es una traslación. ¿Cómo vamos a trasladar? Vamos a trasladar este rombo que vemos acá, cualquiera de los rombos, a los puntos que aparecen en esta parte de acá que se está seleccionando con la manita que aparece ahí. Entonces, para poder movilizarlos, lo que vamos a hacer es colocar traslación, seleccionamos la figura. Ahora seleccionamos el punto que aparece abajo y a dónde lo vamos a trasladar. Si se dan cuenta, yo utilicé este punto de acá y lo trasladé hasta este punto de acá. Y vamos a hacer lo mismo con todos los demás rombos que aparecen acá. Si se dan cuenta, vamos al punto medio que de nuestro rombo un poco menor. Entonces, hacemos esto en repetitivas ocasiones. Y así se dan cuenta, ahí nosotros ya empezamos a formar pues un teselado de péndulo. Después de haber hecho esto, nosotros vamos a hacer una reflexión. Ahorita les muestro cómo. Ok. Ahora vamos a ir haciendo reflexiones. Vamos a utilizar simetría axial para poder ir colocando esto de esta manera. Se dan cuenta, la simetría axial nos permite hacer una reflexión con respecto a uno de nuestros lados de nuestro rombo. En este caso seleccionamos la figura y vamos haciendo esto de esta manera. Acá. Una vez llegado a este punto, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Ahora vamos a hacer también otra traslación.
Vamos a trasladar uno de nuestros rombos de igual forma ahora a nuestras partes que aparecen acá, de modo de poder, ahorita lo vamos a ver cómo va a ir quedando. De esta manera, vamos a trasladar uno de nuestros rombos, perdón, acá seleccioné la pantalla que no era. Ahí estamos. Muy bien. Solo permítame, me voy a mover. Es que no logro visualizar. Vamos a utilizar en este caso traslación y vamos a trasladar este rombo. Este rombo a esta parte de acá. Solo que vamos a colocar traslación, permítanme, acá. Este rombo seleccionamos el punto del centro y lo vamos a trasladar para acá, permítanme. Seleccionamos el rombo, el centro, y lo trasladamos para el punto medio que quedó en medio de estos dos rombos. Y vamos a hacer lo mismo con cada uno de nuestros rombos. El centro siempre va a ser pues nuestro punto de eje. Así, hacemos lo mismo, de modo que nos quede una figura de esta manera. Ahí estamos. Muy bien. Ahora, una vez hecho esto, no sé si voy muy rápido. Espero no ir muy rápido y que a ustedes se les esté quedando cómo hacerlo. Vamos a hacer una traslación de estos cuadritos verdes, de estos rombos verdes, perdón. Entonces, en este caso, vamos a colocarnos en traslación, seleccionamos el cuadrito verde y ahora lo vamos a trasladar para nuestro punto que aparece acá. Permítanme un segundo. Acá, de acá para este punto de acá. Si se dan cuenta, ahora nos queda aquí en medio y ahora lo que vamos a hacer es ir rotando rotando el objeto. Vamos a utilizar rotación y hacemos acá. Seleccionamos nuestro punto sobre el cual vamos a rotar y vamos a colocar 108 grados en sentido antihorario. Acá sería 180 grados y vamos a ir haciendo este tipo de rotaciones. Aquí sería 108, 180 y así sucesivamente. Se dan cuenta, yo ya no tengo que utilizar tanto la rotación, sino que automáticamente GeoGebra me permite hacer las rotaciones de manera más sencilla. Y nosotros vamos viendo la estructura que va teniendo, en este caso, pues, nuestro teselado. Si se dan cuenta, ya tenemos nuestra primer parte del teselado ya armada y nosotros, pues, podemos seguir haciendo rotaciones y traslaciones para poder llegar a armar, pues, un teselado como lo vemos en esta parte de acá. Por cuestiones de tiempo, no sé si terminamos ahí. Muy bien, gracias por acompañarnos a todos los que están conectados. Agradecemos mucho al licenciado Juan Carlos Ruiz por la invitación. Realmente estábamos muy emocionados de poder transmitir estos conocimientos que adquirimos el semestre pasado en didáctica de la geometría, una clase que vimos en la licenciatura de la enseñanza media de matemática y física. Yo creo que estamos acostumbrados a ver la matemática solo primeramente con números, después solo con letras, cuando entramos al álgebra, después ecuaciones pero también cabe resaltar que el arte va muy de la mano con la matemática en la parte de la geometría y yo creo que una vez que le encontramos el gusto a esto, nos terminamos enamorando aún más de la matemática, porque vemos que
muchas veces resolver una ecuación, resolver una función, graficar una función, resolver eh, algo de matemáticas, algún problema también de aplicación, al menos a los que nos encanta eso, nos fascinamos de hacer eso, nos perdemos en el tiempo, pero yo creo que a mis compañeros, a mis compañeras y a mí también nos pasó cuando estábamos haciendo teselados en GeoGebra, se nos va el tiempo, ni sentimos el tiempo y nos emocionamos y hasta nosotros mismos ahí vamos armando nuestros propios teselados. Entonces, es muy bonita la matemática y le hacemos una invitación a todos de que puedan también estudiar un poco más de geometría, ¿verdad? Este curso, pues, fue uno de mis favoritos. Entonces, pues, nuevamente muchas gracias, licenciado Juan Carlos Ruiz, y quedamos a la orden para una próxima invitación. Muchas gracias, Wendy, Suseli y Denilson. Tenemos en el chat de Facebook algunas preguntas y comentarios. Voy a darle espacio a Juanca para que les haga llegar los comentarios y las preguntas. Buenas noches, voy a leer los comentarios. Jónicos Miretos dice, ¿cómo podría construir un teselado de Penor usando herramientas geométricas básicas, regla y compás? Muy bien. La clave, pues, es tener también un transportador, ¿verdad? Tener un transportador para ir viendo ahí los ángulos, como ustedes pudieron observar. La clave son los ángulos de 32, 36 grados, de 72 grados, em, el ángulo de 72, de 108 y de 180. Entonces, utilizando el compás también podemos sacar puntos medios, bisecando pues algunos segmentos, ¿verdad? Entonces, esa sería la clave, tener a la mano una regla, tener un compás, tener también eh, un transportador para los ángulos, ¿verdad? Creo que esa es la manera en que podríamos realizar teselados de Penrose, ya así con un juego geométrico, ¿verdad? Solo para complementar, de igual forma, como dijo mi compañero, el transportador es bastante importante y también nosotros pues debemos de saber cómo poder hacer puntos medios. En este caso, si se dieron cuenta, la estructura es la misma que utilicé en GeoGebra, solo que acá ya las herramientas pues ya me las está proporcionando el programa. Sin embargo, nosotros también lo podemos hacer utilizando, como dijo mi compañero, transportador, eh, compás y con los puntos medios. Y la estructura sería la misma. Si se dieron cuenta, el teselado que yo estaba haciendo llevaba ángulo de 72 grados. Nosotros podemos empezar realizando un ángulo de 72 grados y luego pues ya ir haciendo las diferentes rotaciones, traslaciones, que esas se hacen con el compás, con el transportador, perdón. Bueno, los siguientes son comentarios, los voy a leer. Manuela López dice, ese es mi profesor. Jefferson LC dice, y pensar que llegó a tener pensar que llegó a tener la dicha de conocerte. Alberto Arroyo dice, saludos desde Villanueva. Dandy García dice, vamos, profe, saludos. Esos son todos los comentarios. Muy bien, gracias, Juanca. Bueno, para ir casi finalizando, por parte de los pitagóricos, nosotros queremos hacerles entrega a los tres unos diplomas. Voy a compartir mi pantalla para que se puedan observar. Voy a leer uno para que ustedes lo observen. Eh, Dice así, los pitagóricos
otorga el presente diploma a. En este caso tengo aquí de Denilson Isaí Pérez Matías por impartir la conferencia denominada Teselados de Penrose, realizada el 24 de marzo del 2025, con un tiempo estimado de desarrollo de 1 hora con 30 minutos. Tenemos la fecha de hoy y la firma de todos los miembros de los pitagóricos. Entonces, a cada uno se le hará llegar este diploma a través de maestro Juan Carlos. Este sería el de Wendy y también tenemos el de Suseli. Entonces, por ahí se los vamos a hacer llegar. Con mucho agradecimiento, gracias por esta conferencia pues, que han impartido en esta noche, muy, muy interesante. Y bueno, así estamos llegando ya a la parte final de la conferencia de hoy. De igual manera, agradecemos a todas las personas que nos han acompañado desde Facebook por estar siempre al pendiente ahí de la página de los Pitagóricos. Les invitamos a que compartan con sus amigos, con sus familiares, con sus estudiantes, pues nuestras redes sociales para que podamos seguir divulgando la ciencia, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Por favor, estén pendientes de nuestras próximas conferencias y que tengan una feliz noche. Muchas gracias.